Hoy os traigo un coche de tracción trasera que corre mucho y que consume poco. Muy buenas, gente. En esta ocasión os traigo un E46 330 CD. Y sí, efectivamente os he traído una versión diésel, cosa que es bastante rara porque, como seguramente os habéis dado cuenta, en el canal siempre traigo coches de gasolina. Aunque en esta ocasión os he traído una versión con la motorización diésel queriendo, porque a mi parecer esta versión en diésel era superior a la versión gasolina. Aunque bueno, luego os comentaré por qué cuando empiece a hablar del motor. Pero antes de ello os voy a hablar brevemente del E46. Y lo primero que hay que decir es que estamos ante un BMW Serie 3 y la versión concreta es el E46. Estos coches iban del 98 hasta el 2007 y en esencia este E46 es un E36 mejorado. ¿Mejorado en qué? Pues bueno, la estética más refinado, interiores más insonorizados y en general un coche más aburguesado y con más modernidades que el anterior E36. Pero el chasis en esencia es un chasis muy similar al del E36. Para empezar vamos a hablar de la estética y bueno, lo primero que hay que decir es el tema de las formas que encontramos. A diferencia del anterior E36, en estos E46 encontramos unas formas muchísimo más orgánicas que se aproximaban al año 2000 en el cual se estaba metiendo BMW. Y concretamente en esta unidad que tenemos aquí delante estamos ante la versión Coupé, la versión CD para que me entendáis, y tiene bastantes peculiaridades y diferencias respecto a los E46 normales que podemos encontrar por ahí. La primera de todas obviamente es que estamos ante la versión Coupé, de forma que solo tenemos dos puertas, una en cada lado, aunque también hay que comentar que podemos encontrar otras versiones como la versión Compact, la versión ranchera o la versión Sedán. A día de hoy, si estáis buscando un BMW de estos, tengo que deciros que la versión más cotizada es esta de aquí, la versión Coupé, y también puede ser que la versión descapotable en algunas ocasiones. Ahora bien, lo interesante de esta unidad en concreto es que estamos con las versiones restyling. Y es que bueno, cuando salió este coche en el año 98 tenía unos faros delanteros un poquito más feos, tenía unos parachoques algo más anticuados y la verdad es que con este nuevo restyling en las versiones Coupé hicieron un cambio radical en todo, empezando por el parachoques. Y es que bueno, este parachoques que estáis viendo aquí delante es exclusivo de las versiones Coupé, tanto en diésel como en gasolina, y son las versiones más modernas. A mi parecer este parachoques es el más bonito de todos los E46, incluso más bonito que el del paquete M. Tiene unas entradas que son estéticas en los laterales, con esos antinieblas, una buena toma en la parte inferior para refrigerar el intercooler y el radiador. Y de hecho, como os comentaba, este parachoques me gusta más que el M, principalmente por el tema de la exclusividad, dado que el parachoques M es un parachoques muy barato que lo instala cualquier persona en un 320 diésel y se ve muchísimo. Sin embargo, este parachoques no se suele replicar y la verdad es que encontrar estos BMWs con este parachoques es bastante más exclusivo que ver un coche de estos con un parachoques tipo M. Además de ello, en estos restyling también cambia el tema de los pilotos delanteros. Unos pilotos delanteros bastante más estilizados que los de las primeras revisiones. Los de las primeras revisiones son los que estáis viendo aquí en esta imagen. Y bueno, aquí ya va de gustos, hay gente que le gustará más el antiguo o el moderno. A mí en lo personal me gusta más este nuevo piloto más modernizado. Otra cosa que también os tengo que comentar es que, como veis, tenemos los intermitentes en color naranja. Y esto es bastante curioso porque BMW podía ofrecer estos coches con intermitente en color blanco o intermitente en color naranja. Aparte de eso, también que tenemos que comentar, pues bueno, el tema de las llantas. Y es que bueno, estas llantas son en 17 pulgadas, unas llantas muy sobrias, elegantes y que a mi parecer quedan genial con este coche. Yo, por lo menos, si tuviera esta unidad en concreto, no le cambiaría las llantas. La medida que tiene, ¿cuál es? 17 pulgadas y 2,25 de ancho, una medida que nos da un buen compromiso para tener unos buenos consumos y a la vez tener un buen agarre en las curvas. Y bueno, para que os hagáis la idea, los anteriores 330 diésel tenían estas otras llantas que la verdad estéticamente no me llaman tanto la atención como estos que estáis viendo aquí. Y bueno, antes de hablaros de los frenos que trae este coche, os voy a hablar de una de las cosas más interesantes que encontramos con estas unidades, y es que depende el BMW 204 caballos que tengamos 330 diésel, podemos conseguir o no la pegatina B de la DGT, cosa que es realmente alucinante que un coche con casi 20 años y con un tacto tan deportivo y con la potencia que nos da pueda tener esta pegatina. Así que bueno, otro plus por los cuales creo que este coche se va a cotizar tanto y se está revalorizando tanto a día de hoy. Dicho esto, vamos a continuar con el tema de los frenos. Y es que bueno, los frenos en este coche, tanto en la parte delantera como en la parte trasera, son enormes, de más de 300 milímetros en cada eje. Y es que ya os digo que estos frenos le visten un montón al coche, porque tienen unas llantas en 17 pulgadas, vemos como los discos rellenan perfectamente la llanta. Detalles en los que no se fija mucha gente, pero en los que yo por lo menos sí que me fijo. Y bueno, aparte de eso, metiéndonos ya con el perfil del coche,
coche que hay que destacar, pues bueno, estos BMWs, como sabéis, da igual que tengamos el ranchera, el coupé o el descapotable, siempre tenemos la misma batalla. ¿Y por qué nos llama la atención? Pues bueno, porque tenemos un morro, como veis, con un voladizo muy pequeño. Luego os diré por qué tenemos un morro tan pequeño, pero esto se debe principalmente al tema, ya no solo el diseño, sino de la distribución de pesos. Cuando abro el motor os lo enseñaré. Y bueno, como veis, estamos con la estética coupé y sí que da un rollito muchísimo más deportivo que las versiones berlina con esas 4 puertas. Y bueno, ya que estamos con el perfil, aparte de comentar que al ser la versión coupé se ve más deportivo el coche, también hay que decir que tiene una altura inferior a sus versiones ranchera o sedán, es decir, los muelles son un poquito más cortos. Y no solo eso, sino que en esta versión diésel, como el motor es más pesado, pusieron unos muelles más firmes y más duros. Así que el tacto al conducirlo se siente muy bien. Y bueno, también otra cosa que hay que comentar es que estos coches venían cargados de extras, aunque si te querías pillar el 330D coupé con pocos extras, también tenías la opción. Entre los extras más interesantes que tiene esta unidad, obviamente está el tema del techo solar, el cual, bueno, se puede abrir completamente o simplemente parcialmente, y otro extra interesante es el tema de las luces bidireccionales y bisenon que tenemos en la parte frontal. Y bueno, dicho esto, vamos con la parte trasera. Y es que cuando estamos en la parte trasera de este coche, sabemos que estamos ante un coche serio, no solo por la insignia de 330CD que nos revela el motor de este coche, sino por el tema del escape y el parachoques. Empezando por el escape, ¿por qué? Porque tenemos la doble salida de escape distintiva de los 330 y también por el tema del parachoques. Este parachoques es distintivo de las versiones coupé restyling. Y bueno, aparte de eso, también hay que comentar que esta versión, al ser restyling, trae este nuevo tipo de faros, y la verdad es que estos faros me gustan bastante porque tienen, por un lado, el color naranja, que le da un toque un poco retro, pero por otro lado tenemos todos estos LEDs, los cuales alumbran un montón y le rejuvenecen bastante al coche. Y bueno, como curiosidad, también deciros que estos faros podían salir en color blanco completamente, y de hecho, los faros en color blanco me parecen un poquito más canis y un poquito más tuneros, así que por la parte trasera la verdad es que estos faros en naranja me gustan bastante. Y ya comentada la estética del coche, vamos a abrir el capó y os voy a enseñar la razón por la cual este 330D me gusta tanto, el motor. El motor que equipa esta unidad en concreto es un motor 3000 de cilindrada, diésel, 6 cilindros en línea, turboalimentado. Ahora bien, siendo más concreto, este motor, ¿qué tiene de interesante? Aquí voy a meterme un poquito técnico, pero básicamente os quiero comentar que el motor que tenemos aquí es el M57, un motor que ha comprobado la durabilidad que tiene a lo largo de sus años BMW, muy fiable, con ligeros fallos que os voy a comentar rápidamente, y un motor sobre todo muy potenciable que aguanta mucha potencia. Y además de ello, también un motor que le gusta revolucionar. BMW, cuando sacó este motor, creo que no supo el coche que estaba sacando. ¿Y esto por qué lo digo? Pues bueno, principalmente lo voy a comparar con el BMW 330i, que era la versión gasolina. Simplemente, y los datos técnicos que nos daba este coche de fábrica, era de que nos da una potencia de 204 caballos a 4000 vueltas. La verdad es que bastantes vueltas para ser un diésel, de forma que podemos decir que es un diésel que le gusta revolucionar. Y además de ello, este coche, tal como se lee de fábrica, nos daba un par de 410 Nm desde las 1500 hasta las 3200 vueltas. De forma que también es un coche que, a pesar de que revolucione mucho, tiene muy buen par desde bajas. Sin embargo, la versión gasolina traía 231 caballos a las 5900 vueltas, es decir, 30 caballines más, pero de par daban 300 Nm, es decir, bastante menos par que este coche. ¿Y aquí qué pasa? Pues que de serie, efectivamente, la versión gasolina es superior a esta versión diésel. Eso sí, no en consumos, dado que la versión gasolina es súper tragona y esta versión diésel es bastante económica a lo que consumo respecta, aunque ahora bien, en el momento en el que le metíamos un poquito de mano, y con un poquito de mano me quiero referir a un chispazo o a una pequeña reprogramación en estos coches, con tan solo electrónica, este coche supera los 250 caballos sin problema, 260, 270, 280 caballos, de forma que sí, con una inversión mínima conseguías un coche muy superior en caballos a la versión gasolina. Pero es que no solo conseguías una versión superior en caballos, sino que también lo conseguías en par, porque de hecho estos coches con una pequeña electrónica suben fácilmente de los 600 Nm de par, llegando a 700 incluso si quieres, aunque de hecho estos coches se suelen limitar a 600 Nm de par para no cargarte diferentes componentes como el embrague, la caja de cambios y demás. Simplemente para recordaros un poquito, la versión gasolina 330i, la versión más potente antes de la versión M, nos daba 300 Nm, es decir, la mitad de lo que nos puede dar esta versión diésel. De hecho, ya os digo, este motor diésel está bastante buscado, aunque os pueda parecer gracioso, por la gente que hace off-road, porque se suele utilizar para meterles en coches todoterreno como los Nissan Patrol, por ejemplo, debido a los buenos consumos que nos hacen, a la fiabilidad y a la gran cantidad de par que nos puede entregar este tipo de motores. Y bueno, aparte de todo eso, ¿qué más cosas hay que comentar? Pues bueno, otro
otro punto positivo de estos coches es el tema de la distribución de pesos. Si os dais cuenta, este motor es de 6 cilindros, pero a pesar de ello no vemos el motor de forma integral. ¿Y esto a qué se debe? A que tenemos parte del motor integrado en el coche, bastante dirigido a la parte central. Y de esta manera, metiendo el peso lo más al centro posible que se pueda, conseguimos un coche que sea menos subvirador. Y además de ello también la caja de cambios, al estar en esta parte central del coche, también volvemos con ello a mejorar la distribución de pesos. Simplemente para que os hagáis la idea, si aquí tenemos las copelas, tenemos mitad del motor para atrás y mitad del motor para adelante. Otro detallín, de hecho, que me gusta bastante de estos coches es que en estas versiones con motores grandes, los motores 3000 por ejemplo, tenemos la batería ubicada en el maletero, volviendo otra vez a mejorar la distribución de pesos. Yo os digo, son pequeños detallines, no son muchísimos kilos, pero BMW sí que se fijaba en estas cosas y una de las razones por las cuales estos chasis también me gustan bastante. Ahora bien, ¿todos buenos estos coches? Pues no. El coche y el motor tienen algunos problemas, empezando por el chasis. Pues bueno, estos chasis destacan por tener unos problemas especialmente en el eje trasero, en los cuales encontramos fracturas y roturas. Ya os digo, en este 46 el puente trasero viene muy poco reforzado y se suele romper, especialmente cuando hacemos una conducción deportiva. Tenemos muchísimo peso, como viene a ser en un coche diésel, y además de ello llevamos suspensiones duras. Es un fallo endémico de los E46 y también de los E36, aunque menos acentuado en las versiones E36. Y también os digo que reforzar el coche, aunque sea caro, sigue siendo más barato que reparar el chasis. Pero bueno, esto ya nos vamos a casos extremos y a gente que utiliza el coche para divertirse, para circuito y demás. No para gente que utiliza el coche para ir a comprar el pan. Si lo utilizáis para eso, no vais a tener problema, no os preocupéis. Y dicho eso, el motor, como os he comentado, también tiene un pequeño problema. Y es que estos coches tenían el famoso fallo de las palomillas. Y bueno, ¿qué es esto de las palomillas? Pues bueno, estos colectores, a diferencia de, por ejemplo, el anterior E36, que tenía el motor diésel 325 TDS con colectores de hierro, súper pesados y súper robustos, en este caso ya BMW opta por abaratar un poco y utilizar materiales más ligeros como el plástico. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, encontramos unas palomillas que básicamente son como unas pequeñas compuertas para que entre el aire o no en la cámara de combustión de este coche, que al final con la carbonilla, el calor, la temperatura se va desgastando y esa palomilla de plástico entra en el motor, toca con las válvulas y hace estragos que pueden destruir nuestro motor por completo. De forma que es bastante recomendable, si tenéis un coche de estos, quitarle las palomillas. Perjudica un poquito el comportamiento del motor en ciertos regímenes de vueltas, pero en general nos puede salvar de una bastante gorda. Y dicho esto, yo creo que ya he comentado bastante el tema del motor de este coche. Espero que os haya quedado todo claro, porque vamos a pasar con el interior. Y bueno, cuando vamos a entrar al E46 encontramos la primera diferencia en la maneta, y es que en los anteriores E36 la maneta venía integrada en la carrocería, pero sin embargo en estos nuevos E46 la maneta va fuera de la carrocería. Obviamente, al ser la versión coupé, tenemos una puerta mucho más grande que con las versiones normales, y tenemos el detalle tan chulo de que no tenemos un marco en la ventanilla. Es verdad que esto empeora un poquito el tema del confort en marcha, aunque ya os digo que yo no he encontrado ninguna pega, pero desde luego estéticamente cambia muchísimo al coche respecto a una versión sedán o ranchera con ese marco de puerta. Dicho esto, vamos con el interior, y es que bueno, el interior de estos E46 es bastante similar en cualquiera de ellos, simplemente cambia el tema del color. En este caso tenemos el color gris, tenemos también el típico volante de los E46 con 3 radios, un volante que estéticamente me parece que queda muy chulo, no se ve viejo, está bastante camuflado el airbag, el cual no ocupa mucho espacio en el volante. Además de ello tenemos diferentes botones para la radio, control de crucero, atender llamadas y extras que se utilizaban en esa época, que ahora mismo obviamente están ya desfasados. Esta unidad en concreto, a pesar de no tener muchísimos extras, tiene algunos, como por ejemplo el sistema de sonido de Harman Kardon, el cual tiene un amplificador y unos altavoces en el maletero, que os enseñaré más tarde. También en estas unidades encontramos los asientos con memoria, con 3 memorias diferentes, regulables completamente de forma eléctrica, el umbral de la puerta con esta inscripción en la que pone BMW en una chapita de aluminio. Y os digo que en general el interior de este coche es bastante sobrio, no ha tenido un mal pasar por el tiempo, los plásticos son blanditos, a pesar de tener tantos años no están craquelados, no están rotos. Estos BMWs, al igual que los coches de grupo BAG, tienen el tema de las luces en una ruletita en vez de en la palanquita, como curiosidad. Y como no, el cuadro y el velocímetro es el archiconocido cuadro de cualquier BMW, con la misma grafía y sobre todo la parte más interesante, el consumo instantáneo en litros, pero con aguja en vez de con un marcador digital. Distintivo de estos coches tanto en el E36 como en el E46, siempre lo hemos visto así. Yo os digo, en general la construcción de este coche es como la del E36, pero con unas mejoras a lo que calidad y también a lo que diseño respecta. Tenemos la radio, tenemos
tenemos climatizador, diferentes compartimentos, también tenemos los asientos calefactables, como estáis viendo. Y una de las partes más interesantes es el tema de las ventanillas, porque sí, efectivamente estamos con un coupé, pero tenemos 4 botones para las ventanillas. ¿Y esto por qué? Porque las ventanillas traseras, aunque no se bajen per se, sí que se pueden abrir. De hecho, aquí estáis viendo la toma de cómo se abre la ventanilla trasera. Bastante curioso que este sistema sea electrónico, y también en estas versiones restyling de 204 caballos tenemos la caja manual de 6 velocidades, con un tacto el cual, como veis, es muy fácil, engrana muy bien, se ve mecánico y bueno, las cajas manuales de BMW siempre tienen un muy buen tacto y, como es de esperar, en este coche también. Y bueno, eso eran las plazas delanteras, pero ¿cómo son las traseras? Pues las traseras, a pesar de ser un coche coupé, son muy cómodas. Obviamente el acceso no es igual de cómodo como si tuviéramos una puerta, pero en general el coche en la parte trasera es bien habitable, con espacio suficiente incluso para un adulto, y además con 3 reposacabezas. Y de hecho, en la parte central también tenemos este reposabrazos. Y bueno, ya por último toca meternos con el maletero. ¿Y qué quiere decir? Pues bueno, tenemos un maletero muy amplio, como podéis ver. No es súper ancho, pero desde luego a lo que profundidad respecta está muy bien. También otra curiosidad es que tenemos aquí las palanquitas para poder abatir los asientos de la parte trasera hacia adelante y conseguir más espacio. Tenemos en general unos muy buenos acabados, todo está tapizado, bien insonorizado. Aquí también tenemos un pequeño compartimento el cual funciona como cajón, y depende si tenemos el extra podría tener el porta CDs, cosa que la verdad casi mejor no tenerlo y tener el cajón a día de hoy, porque los CDs ya está completamente obsoleto. Y como os había dicho, este coche tiene sistema de Harman Kardon de sonido, y tenemos un altavoz por ese lado y otro por otro. Y aquí tenemos unos altavoces un poquito más grandes, que serían como una especie de 6x9, los cuales actúan a modo de subwoofer. Y bueno, una de las cosas más curiosas de estos coches es que en el maletero tenemos las herramientas por si nos surge algún imprevisto, cosa que desde luego a día de hoy ahora es impensable. Los coches se fabrican para que tengamos que llevarlos a la casa para arreglarlos, y nos meten incluso los problemas con vía electrónica y a base de software, pero sin embargo, como veis, en esta época la cosa era diferente y te incitaban a que te arreglases las cosas tú mismo. La verdad es que simplemente con esta imagen ya se refleja cómo ha cambiado la industria del motor de aquí a hace 20 años. Y ya hemos enseñado el coche, así que ahora toca probarlo. Bueno, ya estamos conduciendo el 330 Diesel L46 204 caballos. Y antes de nada os tengo que decir que este coche es un coche que yo personalmente he buscado varias veces en segunda mano para comprármelo para mí. Y es que este coche me gusta por muchas razones. Primero de todo, el chasis del E46 es un chasis muy equilibrado, con unos interiores bastante bien insonorizados, y es un coche que combina en general muy bien el tema de tener un coche con una conducción clásica, teniendo unos interiores y un confort en marcha que no se ven viejos. Pero ahora bien, aparte de eso, ¿por qué en concreto me gusta el 330 Diesel? Pues la razón es obvia, por el motor. Y es que de hecho yo cuando he buscado un E46 siempre he estado emperrado con este motor. ¿Y por qué el diésel? Bueno, primero de todo por el consumo. Estos coches, a pesar de tener una cilindrada grande, 3000 de cilindrada, tienen unos consumos bastante bien mantenidos. Y más estas unidades en concreto, 204 caballos, que traen la caja de 6 velocidades. Y aparte de eso, ¿qué es lo que llama la atención de este motor? Pues el par. El par que tienen estos coches es una locura, y todo esto sin tener que hacer una electrónica para que corra más. Para que os hagáis la idea, estos coches tienen más de 400 Nm de par saliendo de fábrica, y con un pequeño chispazo estamos subiendo estos coches a 600 Nm de par, y de hecho hay que limitar el par porque es tanto para el que pueda este motor que se pueden romper las cajas de cambios y desgastaríamos el embrague muy rápido. Ya os digo, este coche te pega al asiento, especialmente para ser un coche que cuesta lo que cuesta, o que por lo menos costaba lo que costaba antes, hace 2 o 3 años. Ahora ya han subido bastante más. Dicho esto, ¿por qué me gusta también este coche? Pues bueno, el motor, a pesar de ser un diésel, se comporta en muchos aspectos como un gasolina. ¿Y esto por qué? Pues bueno, porque los diésel normalmente suelen ser coches de bajos, que funcionan bien en 1500, 2500 vueltas, y que 3000 ya te dicen vete cambiando de marcha. Sin embargo, este coche es completamente diferente. Es un diésel que le encanta revolucionar. Por ejemplo, podemos estar a 4000 vueltas y el coche sigue diciéndonos sube, no te preocupes. Ahora mismo, por ejemplo, estoy estirando el motor, 4500 vueltas, y es cuando he decidido cambiar. Yo os aseguro que son coches, aparte de ser aviones, que te incitan a llevarles alto de vueltas, y que a pesar de ser un motor diésel tiene un tacto bastante deportivo. No es un gasolina, efectivamente, pero oye, para ser diésel está muy bien logrado y tiene un comportamiento deportivo, ya os digo. Sobre el chasis, me gusta mucho estos E46,
No es el coche más ratonero del mundo, sigue siendo un coche pesadito, más este que tiene un motor 3000 diésel, concretamente es unos 100 kilos más pesado aproximadamente que un 330i gasolina. Pero bueno, también lo compensaban metiendo unos muelles más duros, de forma que la suspensión se siente muy firme. Ya os digo, este coche tiene bastantes años y a pesar de todos los años que tiene, se sigue sintiendo muy bien el tacto de la suspensión, se sigue sintiendo una suspensión firme. No es una gama deportiva, ya os digo, pero jolín, va cómodo, no sacrificamos en confort para nada y el coche por curvas va muy bien. Tiene su balanceo, el cual hace que el coche sea noble, pero en general se conduce muy bien. Y bueno, es que aparte de todo eso, este motor destaca por ser un motor bastante fiable. Ya os digo, es un 3000 con muchos años de desarrollo y concretamente esta versión, la de 204 caballos, es la revisión de la anterior versión de 184 caballos y es un motor muy bien optimizado. Y además, lo bueno de todo esto es que el chasis acompaña al coche. ¿Por qué? Porque estos 330 diésel tienen una frenada muy grande, tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Simplemente pensad que estos motores también los montaban otros coches como por ejemplo el X5. Y el X5 es un coche mucho más pesado, así que montar el motor de un X5 en un E46 como estos, que es más ligero, hace que tengamos un coche muy liviano para la potencia que tenemos y sobre todo para el par. ¿Cómo se siente? Es un coche que va revolucionadete, sube de vueltas, no sufre el motor y sobre todo para ser diésel os aseguro que suena muy bien. Me gusta un montón estos coches, cómo se sienten para tener tantos años y se conducen como los coches modernos, yo os lo digo. Como en cualquier BMW, también tengo que destacar que me encanta el tacto de la dirección, una dirección súper firme que te da mucha seguridad al volante, y también el tacto simplemente de cambiar de marcha y marcha. Y es que como son motores longitudinales, tenemos la caja de cambios unida al motor y el tacto de la caja de cambios es súper agradable. Donde más nos sorprende este coche, cuando subimos a una persona, por ejemplo, pues bueno, es en los repechos. No es un coche que, ya os digo, en velocidad punta, tenga muchísima velocidad punta, pero ya os digo, el par que tenemos en este coche y la patada que nos da es muy sorprendente. Es un coche que una persona normal pensaría que está dando más de 200 caballos. Y además de ello es un coche que se siente muy fácil de conducir, motor potente, estira bien, se comporta como un gasolina para ser diésel, y todo esto acompañado del control de tracción. Y además de ello, este control de tracción se puede deshabilitar de forma integral, cosa que en los coches modernos no se puede hacer. ¿Qué ventajas tenemos? Pues bueno, la ventaja de tener un coche moderno con control de tracción y un coche antiguo en el cual podemos deshabilitar el control de tracción al completo y hacer el garrulo. Y bueno, ya por último, ¿cuáles son las conclusiones de este coche? Pues bueno, tengo varias. Primero de todo os tengo que decir las cosas malas. Las cosas malas, si buscáis un coche de estos, buscad uno con la caja manual. ¿Por qué? Porque las transmisiones automáticas, aparte de ser muy lentas, destacan por romperse con bastante facilidad. Más aún si haces una reprogramación y le aumentas el par. Y además de ello, las reparaciones en estas cajas automáticas son súper caras. De forma que si veis estos coches anunciados en internet con transmisión automática, dado que son coches de segunda mano, yo no me la jugaba y mejor no lo compraba. Y bueno, otra cosa mala de este coche es que este modelo ha subido bastante de precio en los últimos años, como básicamente con cualquier coche. Antes los podías encontrar por 3.000, 4.000 euros, y ahora estas unidades, y más aún las unidades de 204 caballos y 6 velocidades, están a precios desorbitados. Y por cierto, otra cosa de la que se habla bastante poco, estos coches no se vendían mucho, los de 204 caballos, de forma que los repuestos no son tan baratos como podéis pensar. Sin embargo, en las versiones de 184 caballos, a pesar de que consuman más y corran menos, encontraremos repuestos más baratos. Ahora bien, otra cosa que tengo que matizar, con este vídeo quiero decir que el 330 diésel es mejor que el 330 gasolina. Pues no, cada uno tiene sus ventajas y cada uno tiene sus inconvenientes. Ya os digo que este coche no te va a dar el sonido de un gasolina o el comportamiento de un gasolina, pero sí que es verdad que para ser un diésel no tiene un sonido que es desagradable y además de ello es un diésel que le gusta revolucionar. Sigue siendo un diésel, pero desde luego no es el típico diésel tractoril. Al fin y al cabo, lo bueno de este coche es que te vale un poquito para todo, para hacer consumos, para viajar, para ir cómodo, para tener un deportivo, y al fin y al cabo tampoco va a ser el que mejores consumos te haga, el que mejor sea como deportivo, el coche que menos pese, pero te mezcla un poquito de todo y hace todo bien sin ser el mejor en nada. Bueno, sin ser el mejor en nada hasta cierto punto, porque como ya os digo, el par que te puede entregar este coche con una simple electrónica es muy alto, así que sí, para repechos y para aceleraciones y adelantamientos en cualquier régimen de vueltas va a ser un muy buen coche. Como ya os digo, este coche me gusta bastante y le estuve mirando para mí, para tenerle como coche de diario, aunque la verdad con la reciente subida en el combustible del diésel ya se me han quitado un poquito las ganas, pero a pesar de ello hay que decir que sigue siendo un muy buen coche.
Y por cierto, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, suscríbete al canal. Tengo muchísimos más vídeos relacionados con el mundo del motor, enseñando coches y más que se van a venir. Así que nada, sígueme en Instagram, activa las notificaciones y no te pierdas los futuros vídeos. Y otra cosa más, mientras te dejo estos vídeos en pantalla por si quieres ver algún otro, ¿tienes un coche interesante y te apetecería hacerle un vídeo? Escríbeme al correo que aparece en pantalla. En la descripción de este vídeo encontrarás más detalles sobre qué poner en el correo.